Hola a todos, acá mi amiguito les está diciendo hola, hola. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema particular que son los cambios de estado de la materia. ¿Sí? Bueno, esto es algo que ustedes quizás ya sepan, pero vamos a repasar algunos conceptos y profundizar en otros. ¿Sí? Bueno, tenemos los tres estados de la materia: sólido por debajo, líquido en el medio, gas arriba. ¿Sí? Ahí tenemos el gráfico. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si yo caliento al sólido? Si acá tengo un fueguito, vamos a poner un fueguito al sólido porque lo vamos a calentar. ¿Sí? Estamos entregando energía. ¿Qué sucede cuando le entregamos energía? El sólido, si es por ejemplo el hielo, ¿qué decimos? Se derrite, ¿sí? Pero si es un metal, no podemos decir se derrite, decimos se funde. Por eso el cambio de estado se llama fusión. ¿Está bien? Cuando el hielo se funde, pasa al estado líquido, o sea, agua líquida. ¿Y qué pasa si al agua líquida le seguimos entregando calor? Esta va a hervir, ¿sí? El cambio de estado de líquido a gas se llama evaporación, vaporización o ebullición. Después vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Qué pasa cuando yo tengo un gas, ¿sí? Por ejemplo, vapor de agua, y lo enfrío? Hago el efecto contrario. Ya le saco el fueguito, ¿sí? Este se empieza a condensar. El gas se empieza a condensar. Y se forman las gotitas, como las gotitas de agua que se forman cuando uno se baña, ¿sí? Es vapor que se condensa. ¿Qué pasa si esa agua líquida yo la sigo enfriando? Se va a congelar. Uno dice que se congela. Si es un metal, se va a solidificar. Por eso se llama solidificación. ¿Está bien? Entonces yo puedo pasearme por los tres estados de la materia agregando o quitando energía en forma de calor. ¿Sí? Luego tenemos los cambios que van directamente de sólido a gas y de gas a sólido. Esos ya son más raros, por eso no los vamos a considerar. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, en este sentido, yo caliento. Este es el símbolo químico para el calor. Y en el otro sentido, yo enfrío. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver la diferencia entre evaporación y ebullición. ¿Cuál es la diferencia? La evaporación sucede en la superficie del líquido, ¿sí? Cuando el líquido ya está caliente, las moléculas ya tienen cierta energía y adquieren cierta libertad. Entonces las que están en la superficie del líquido se empiezan a ir. ¿Está bien? Esto sucede cuando ponemos el agua para el mate y empezamos a ver que se forman las primeras burbujitas. Eso se llama evaporación. En la segunda imagen, la de la derecha, ya vemos que todo el líquido empieza a hervir. Y eso se llama ebullición. ¿Sí? Entonces, mientras que la evaporación sucede en la superficie, la ebullición sucede en toda la masa del líquido. ¿Sí? Y es cuando el agua del mate ya se nos pasó, por decirlo así. ¿Está bien? Acá todas las moléculas del líquido se quieren ir. ¿Sí? Tienen tanta energía que se van. ¿Está bien? Bueno, bien. Esa es la diferencia. Vamos a saltearnos una y vamos a explicar lo siguiente. Acá volvemos a lo mismo. Tengo agua, ¿sí? Por ejemplo, hielo. Tengo agua en estado sólido, hielo, a 40 grados bajo cero. Acá yo tengo en el medio una escala de temperatura. Tengo agua en forma de hielo a 40 grados bajo cero. La empiezo a calentar, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. ¿Y a qué temperatura
el hielo se empieza a derretir. Se empieza a derretir justo cuando llega a 0 grados, acá. Esto se llama punto de fusión. ¿Está bien? Esta temperatura donde se empieza a fundir el agua se llama punto de fusión. Ahí yo sigo calentando, yo ya tengo agua líquida, sigo calentando, voy para arriba, caliento, caliento. ¿Hasta qué temperatura? O sea, ¿qué temperatura empieza a hervir? Justo cuando llega acá, ¿sí? En el punto de ebullición. Esa es la temperatura cuando empieza a hervir, que sucede a los 100 grados. ¿Está bien? Entonces, cuando cruza de los 100 grados, ya se transformó en vapor. ¿Está bien? Puedo seguir el camino inverso y empezar a enfriar un vapor, ¿sí? Un vapor que está a 140, va bajando, va bajando, va bajando. Baja, 120. Sigue bajando. ¿A qué temperatura se empieza a transformar en agua líquida? Justo también a los 100 grados. Por eso esa temperatura marca el cambio entre los dos estados, ya sea camino de ida o camino de vuelta. ¿Sí? Justo a 100 grados se empieza a condensar el vapor y ahí se empieza a formar el agua líquida. ¿Está bien? Sigo enfriando. Voy para abajo, 60, 40, 20. ¿A qué temperatura se congela el agua? A 0 grados. ¿Sí? Igual que sucedió cuando se derritió. A esa temperatura se congeló. Por eso esta temperatura se llama punto de fusión y es la que marca el cambio entre los dos estados, sólido, en este caso sólido y líquido. En el caso de la ebullición es entre líquido y gas. ¿Sí? Entonces, si yo pregunto, ¿a qué temperatura está el agua a 140 grados? Y no hago más que mirar acá a la derecha y veo que está en estado de gas. ¿Sí? Si yo pregunto, ¿a qué temperatura está el agua a 40 grados? Miro acá la curva, o sea, la escala de temperaturas, y veo que está en el estado líquido. ¿Mm? Si yo pregunto, ¿a qué temperatura está a 40 grados bajo cero? Voy a ver que está en el estado sólido. Por eso siempre entre el punto de fusión y el punto de ebullición, entre esas dos, yo tengo el estado líquido. ¿Sí? Por encima del punto de ebullición yo tengo gas. Y por debajo del punto de fusión yo tengo el estado sólido. ¿Está bien? Bien, espero que se haya entendido. Entonces, ¿cuál es el punto de fusión del agua? 0 grados. A esa temperatura se congela o se derrite, dependiendo de dónde parta. ¿Y a qué temperatura hierve? A 100 grados. O también, si estaba en vapor, se condensa a 100 grados. Bueno, vamos a verlo esto con un gráfico, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? Los que no lo entienden o los que no lo vieron. Es importante el tema de los gráficos porque en matemáticas y en física también se ven muchos gráficos. Este es un gráfico que tiene un eje Y, ¿sí? Vertical y un eje X horizontal. ¿Está bien? Marca la temperatura en función del tiempo. ¿Cómo se lee esto? Bueno, a medida que yo me voy, empiezo acá abajo, ¿sí? Acá en el inicio, en el inicio de los dos ejes. Si yo me voy hacia la derecha, quiere decir que el tiempo está avanzando. ¿Está bien? Entonces yo veo que el tiempo avanza, avanza un poco. ¿Sí? Sí, y yo miro en el eje Y, sigo teniendo estado sólido. ¿Por qué? Porque está por debajo de 0 grados. Avanzo hacia la derecha. Va a llegar a un punto en el que se va a chocar con el 0 grado. ¿Sí? A esta temperatura, que es el punto de fusión, ya lo vimos antes, empieza a derretirse. ¿Mm? Y a esa temperatura se va a mantener hasta que todo el sólido se transformó en líquido.
¿sí? Por eso en los cambios de estado la temperatura no varía. ¿Por qué no varía? Porque hay moléculas del sólido que se están transformando en líquido y moléculas del líquido que se están transformando en sólido. ¿Está bien? Por eso la temperatura no varía por más que siga avanzando el tiempo. ¿Ven? Avanzo el tiempo hasta acá. Sigo teniendo 0 grados en el eje Y. ¿Sí? Sigo avanzando hacia la derecha hasta este punto. ¿Sí? Acá. Hasta acá, para la derecha, recordemos que avanza el tiempo. Justo en este valor, todavía tengo 0 grados de temperatura. ¿Está bien? Si me voy al eje Y, está en 0 grados. Pero a partir de ahí en adelante, ya va a empezar a subir la temperatura. ¿Sí? Y lo veo acá. A esta temperatura, vamos a suponer, si acá era 5 minutos, a los 6 minutos, ya pasó a estar en 10 grados. Empezó a subir la temperatura. Porque ya toda el agua sólida, o sea, el hielo, se transformó en líquido. ¿Está bien? Sigo avanzando en el tiempo. Avanzo, 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 avanzo. A este tiempo, ¿sí? Esto me está diciendo que en este tiempo, ¿sí? Acá no tengo una escala, pero podría marcarla. Y digo, si acá era 6 minutos, en esta línea era 6 minutos, en esta podría decir que es a los 10 minutos, ¿sí? Sigo teniendo el estado líquido y la temperatura va a estar en tipo 60 grados. ¿Está bien? Si me voy al eje Y. Sigo avanzando el tiempo y va a llegar un momento, vamos a suponer a los 10 minutos, que ahí llegó al otro cambio de estado. ¿Sí? ¿Y a qué temperatura llegó? Llegó justo a los 100 grados. ¿Qué es a 100 grados? Recién lo vimos, el punto de ebullición. ¿Sí? En ese otro cambio de estado, este es el cambio de estado, ¿sí? Voy a tener una mezcla de las dos sustancias y a medida que avanza el tiempo sigue manteniéndose una mezcla de las dos sustancias porque hay moléculas del vapor que se transforman en líquido y pierden energía. Y hay moléculas del líquido que ganan calor y pasan al estado de vapor. ¿Está bien? Sigo avanzando en el tiempo hasta acá. ¿Sí? Hasta ese tiempo se mantienen las dos fases. Pero después de ese tiempo, por ejemplo por acá, yo ya no voy a tener más el estado líquido, porque la curva continúa y yo voy a tener solo el estado de vapor. Obviamente la temperatura va a ser mucho mayor que 100 grados. ¿Sí? Así se lee este gráfico. Espero que les haya quedado claro. Bueno, vamos a ver una cosita más. Punto de ebullición según la altura. Dijimos que el agua hervía a 100 grados. ¿Siempre hierve a 100 grados? No. ¿Sí? A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. Pero si yo me voy a una ciudad más alta, como la Ciudad de México, ¿sí? En la Ciudad de México, que está más alta, el agua hierve a 92. Y si yo me voy todavía más alto, a la montaña más alta del mundo, al Monte Everest, voy a ver que la temperatura hierve a 75 grados. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque a medida que uno sube, ¿sí?, en altura, la presión del aire disminuye. Y como disminuye la temperatura, entonces la presión del aire para que las moléculas del líquido no se escapen es menor. ¿Sí? Esa es la explicación técnica. Entonces, si hay menor presión atmosférica, el líquido hierve a menor temperatura. ¿Está bien? Entonces, ¿el agua hierve lo mismo si yo estoy en la planta baja que en un piso 10? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy más alto, hay menor presión atmosférica. ¿Sí? Obviamente, en un edificio entre la planta baja y el primer piso hay poca diferencia. No se va a notar mucho esa diferencia. Pero si yo subo
a, a los miles de metros que está el Monte Everest, ¿sí? 8.000 y pico, se va a notar muchísimo ese cambio de temperatura, ¿sí? Si yo a este mismo vaso con agua que se está calentando lo encierro en una campana, hago vacío y le saco todo el aire que hay alrededor, va a hervir instantáneamente. ¿Por qué? Porque no va a haber aire que le haga presión. ¿Sí? Así de loco. Tendría agua que hierve a la temperatura ambiente. Así de locas son las cosas. Bueno, vamos a ver entonces una cosita más, que es, nosotros dijimos que el agua hierve a 100 grados. ¿Sí? Está marcado acá. ¿Todas las sustancias hierven a 100 grados? No. ¿Sí? No gigante, no. Cada sustancia tiene su punto de ebullición y su punto de fusión. ¿Sí? Eso son datos que aparecen en las tablas. ¿Sí? Lo tengo que googlear o buscar en los libros. ¿Sí? Por ejemplo, el alcohol, que es el que está acá, llamado etanol, hierve a 78. La acetona o quitasmalte hierve a 56 grados. Y así cada sustancia tiene su valor de punto de ebullición, que es la temperatura a la que hierve. ¿Sí? Bien, por ejemplo, también tengo la sal. ¿A qué temperatura hierve la sal? La sal de cocina. A 1400 grados. ¿Y el hierro? Lo tengo acá. El hierro hierve a nada más y nada menos que 3000 grados. O sea, si yo logro calentar algo de acero, hasta esa temperatura ya habrá, no solo se habrá derretido, sino que estará evaporándose. ¿Está bien? Acá tengo el dibujito de un líquido que se está calentando. ¿Está bien? Entonces, esto tiene que quedar en claro. El punto de ebullición es una característica propia de cada sustancia. Y generalmente los valores que se dan en las tablas es a nivel del mar. ¿Sí? Nivel del mar. Olitas. ¿Sí? A esa temperatura, las temperaturas de los libros es siempre a nivel del mar. Obviamente, si yo voy al Everest, estos valores serán otros. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya quedado claro este tema. Como resumen, lo que vamos a decir entonces es que entre el estado sólido y el estado líquido, yo tengo el punto de fusión, y entre el estado líquido y el estado gaseoso yo tengo el punto de ebullición. Generalmente se le da más importancia a esto, ¿sí? Para no andar manejando dos números distintos. Bueno, chicas, acá mi amiguito o mi amiguita le dice chao. Nos vemos la próxima.